Nisibis y marcharse apresuradamente a defender sus fronteras orientales de los bárbaros turanios. Campaña de Sapor II contra los chionitas. Los turanios eran una tribu de nómadas provenientes de las estepas mongolas, los chionitas, la cual se había visto empujada hacia el oeste por el formidable movimiento de pueblos que llevaría a los hunos hasta las fronteras de Roma. Los chionitas, quizás un subgrupo de los hunos, se mezclaron, durante su progresión hacia el oeste, con los restos de los pueblos iranios de las estepas del lago Baikal, del mar de Aral y de las montañas del Pamir, Sarmatas, Sacas, Masagetas, Yueschiyalanos, de manera que cuando cruzaron el Jaxartes y el Oxus e invadieron el Kusansar persa, estaban en buena parte ya iranizados. El proceso se completó en el propio Kusansar y para fines del siglo IV, los chionitas hablaban la lengua del país y habían adoptado buena parte de sus usos y costumbres. Por su parte, Sapor II no estaba dispuesto a que su reino vasallo del Kusansar quedara sumergido por la invasión de los bárbaros turanios y escapara hacia su control. Movilizó sus ejércitos hacia el Oxus y creó un nuevo centro de operaciones junto a dicho río, Nishapur, Gloria de Sapor, una nueva ciudad real que debía servir de gran fortaleza frente a los pueblos nómadas turanios. Desde Nishapur, Sapor II frenó el avance chionita. No se conocen los pormenores de la guerra, pero se extendió desde el verano del 350, fecha en la que Sapor abandonó precipitadamente el asedio de Nisibis para frenar a los chionitas en el Kusansar, hasta la primavera del 359, cuando concluyó una paz con los chionitas, y abandonó su frontera oriental para dirigirse hacia el limes romano y atacarlo. Amiano dice que el rey de reyes tuvo que rechazar a los chionitas en los años 352, 356 y 358, 359. Así que, tras más de 8 años de combates, Sapor II pudo contener a los chionitas y fijarlos al norte del Oxus como vasallos del imperio. Los chionitas pues, se habían hecho con el norte del Kusansar, pero no habían podido completar su conquista y, en última instancia, habían tenido que aceptar convertirse en una especie de foederati con los persas. Como tales se asentaron en la región norteña del Kusansar, la Sogdiana, mientras que la parte sur, la Bactriana y las provincias del valle superior del Indo, Gandhara y el Punjab, quedaron bajo soberanía directa de Sapor. En 358 se celebraron negociaciones entre Constancio y Sapor. Se conoce bastante bien su contenido gracias al historiador Amiano Marcelino. Sapor exigió en una carta al emperador romano que renunciara a gran parte de Mesopotamia, al igual que Armenia, donde se había vuelto a imponer el partido prorromano. Constancio no estaba en absoluto dispuesto a ceder territorio romano. Finalmente, esto significó que se volviera al campo de batalla. Aunque el intercambio de cortesías dejó algo claro a pesar de que Roma y Persia lucharan enconadamente, en el pensamiento de ambas estaba asentada en principio la idea de una cierta igualdad entre los imperios. Eran enemigos, sin embargo, se respetaban el uno al otro. Aunque, ciertamente, esto no impidió a Sapor retomar sus operaciones en el año 359. Asedio de Amida 359. Sapor, en cuyo séquito había tropas auxiliares chionitas, había aprendido de las últimas guerras, que un ataque directo a las fortalezas de la Mesopotamia romana tenía escasas posibilidades de éxito. Así que las rodeó con su ejército, supuestamente de 100.000 hombres, y atacó Amida. Un primer intento apresurado de tomar la ciudad con torres de asedio fracasó ante tan imponentes fortificaciones, así que el rey sasánida no tuvo más remedio que someter a la ciudad a un vigoroso asedio. En la ciudad de Amida, el avance sasánida cobijó a unas 7 legiones romanas más tropas auxiliares, 15.000 hombres, incluyendo tropas que se retiraron ante el avance sasánida y se acogieron bajo la protección de tan importante ciudad. Entre las tropas romanas estaban incluidas las legiones XXX Ulpia Victrix y la X Fretensis, y las Magnentiasi y Decentiasi, que estaban formadas por bárbaros sin disciplina militar romana, no eran en absoluto fiables a pesar de tener combatientes aceptables. La ciudad soportó un asedio de 73 duros días, durante los cuales los sasánidas fracasaron en la toma de la ciudad. Las torres de asedio sasánidas fueron incendiadas varias veces por los romanos.
La población de Amida durante dicho asedio lo pasó francamente mal, incluso durante el asedio, la peste se desató en la ciudad, aunque afortunadamente terminó después de que lloviera durante 10 días. La ciudad cayó merced a un ataque nocturno realizado sobre la ciudad, mediante torres de asedio y una lluvia de flechas llameantes. Un día antes de la captura de la ciudad, el escritor Amiano Marcelino había logrado escapar de Amida, trasladándose a la ciudad de Melitene. Él mismo escribió: los sasánidas por su parte sin descanso alrededor de la ciudad, comenzaron a levantar terraplenes, a la vez que fabricaban altas torres de asedio, con el exterior cubierto de placas de hierro, sobre las cuales se colocaban unas ballestas para repeler a los defensores de las almenas de Amida. La entrada de los sasánidas en la ciudad fue una debacle para la ciudad, los romanos fueron masacrados sin misericordia ante un enemigo harto del asedio reinante y ansioso por obtener un jugoso botín. La suerte de las legiones de Sentiasi y Magnentiasi fue su completa aniquilación, de la que Constancio II debió quedar gratamente satisfecho. Dado el carácter de las legiones y habilidad combativa, seguro que debieron ofrecer una tenaz resistencia, máxime si se tiene en cuenta que fue una lucha a muerte, en el que el poder de la desesperación da una fuerza sobrehumana. En los años siguientes, Sapor consiguió también conquistar las ciudades de Zingara y Besate. Sus ataques posteriores no tuvieron ningún éxito, así que en 360 Sapor se retiró, quizá también influido por un oráculo desfavorable. Constancio pudo respirar aliviado, sabía también que la amenaza no había desaparecido. Por ello llamó de Galia a su pariente Juliano, quien desde 355 desempeñaba el cargo de César, para que trajera tropas de refresco. Cuando dicha orden llegó a su destino, las tropas de Galia rehusaron obedecer y aclamaron a Juliano como nuevo emperador. Existe la sospecha, no del todo infundada, de que la supuestamente espontánea aclamación como emperador de Juliano, que nunca había estado en buenas relaciones con Constancio, pudo haber sido en realidad un ardid del primero. Juliano se preparaba para enfrentarse a Constancio en una guerra civil, que se evitó al morir Constancio II en Cilicia el 3 de noviembre de 361. Campaña contra Juliano el Apóstata, 362-363, el creciente malestar entre la población civil y el ejército, acabaron empujando al cada vez más aislado emperador Juliano a huir hacia adelante con su gran ofensiva contra el imperio sasánida. Desoyendo a sus consejeros paganos, se lanzó hacia una aventura de dudoso resultado, espoleado también por su megalomanía de emparejarse con Alejandro Magno. Para evitar una larga guerra de posiciones y desgaste, que se suponía beneficiaba a los persas, Juliano contaba con la alianza del rey armenio Arsaces. La intención de esta gran expedición de 70.000 hombres parecía ser la instalación en el trono persa del príncipe Hormizd, hermano del rey persa Sapor II, que había huido al imperio romano en 324. La respuesta persa fue agrupar a las tropas de élite persas, los Spa, en Ctesifonte, mientras ordenaba a los gobernadores aplicar una política de tierra de quemada. La idea de Juliano era un movimiento en pinza. El cuerpo principal con 40.000 hombres, marcharía con el emperador por el río Éufrates abajo hasta llegar al gran canal que conectaba el río con el Tigris y que daba acceso a Ctesifonte, la capital persa. El segundo cuerpo de 30.000 hombres, bajo el mando de Procopio, marcharía por Armenia y, una vez unidos a él los ejércitos de su aliado Arak, el rey de Armenia, descendería el Tigris y se uniría al ejército romano dirigido por el propio Augusto Juliano. Batalla de Ctesifonte 363. El plan era brillante, pero tuvo una mala ejecución. Los persas, bien dirigidos por Sapor II, se limitaron a retirarse ante el avance romano y a hostigar al ejército invasor con ataques continuos a sus vanguardias, a sus líneas de comunicación y abastecimiento. Fue una buena táctica y para cuando Juliano llegó ante Ctesifonte, sus hombres estaban agotados y sin suministros, y no sabían nada del otro cuerpo de ejército romano que debía de haber avanzado desde Armenia. Juliano entró en territorio persa en abril y avanzó rápidamente, y, después de choques y asedios menores y tomar Seleucia del Tigris, el 29 de mayo de 363 llegaba a Ctesifonte, la capital sasánida.
El ejército romano de Armenia no supo mantener el ritmo de avance adecuado para converger con las tropas del emperador y este, por su parte, no supo mantener en orden ni sus comunicaciones, ni sus líneas de abastecimiento. Las tropas persas, bajo el mando del mariscal de campo Merena, formaron ante las murallas de Ctesifonte, ubicando a los Avarán, integrada por los catapractos, caballería acorazada, e inmortales, caballería pesada, en las alas, apoyados en la retaguardia por elefantes de guerra e infantería. A pesar de los temores de sus subordinados, Juliano decidió avanzar, formando sus 40.000 hombres en forma de media luna y cruzando el Tigris. El rápido avance de las alas romanas acabó en victoria, con 70 escasas bajas, frente a las 2.500 de los persas, cuyos efectivos se desconocen. Esta batalla se conoce con el nombre de Ctesifonte. Ante la retirada de Sapor II, Juliano abogó por iniciar la persecución, adentrándose en el imperio sasánida, pero la oposición de su estado mayor, que le indican la baja moral del ejército, la extensión de enfermedades y la escasez de provisiones, y las escasas posibilidades de buscar alimento. Sapor II pudo retirarse con sus tropas en orden y reorganizarlas. Mientras que, por su parte, Ctesifonte pudo cerrar sus puertas y afrontar el asedio romano. La ciudad, bien abastecida y guarnecida, resistió los ataques de Juliano y mientras tanto, Sapor II pudo reunir nuevos contingentes de tropas llegados desde Seistán, Kerman, Fars y Kusansar. En estas condiciones, era impensable proseguir con un asedio contra la capital persa. La tardanza de las tropas enviadas con Procopio, le forzaron a retirarse siguiendo el curso del Tigris, emprendiendo la marcha el 16 de junio para unirse a Procopio. Fue acosado por los persas que atacaban de continuo su retaguardia y que le impedían forrajear y detenerse a descansar. Para conseguir una mayor rapidez de movimiento, ordenó inopinadamente la quema de la flota, que hasta entonces había acompañado al ejército a lo largo del Tigris, lo que sin duda desmoralizó aún más a la tropa. En el curso de una marcha agotadora, continuamente hostigado por un enemigo que se negaba a presentar batalla. Batalla de Samarra 363. Después de 3 días de descanso, el ejército romano fue atacado durante su avance cauteloso en formaciones de cuadrado. La batalla de Samarra fue una escaramuza, primero contra la retaguardia de la columna romana. Entonces los sasánidas cayeron sobre el centro y el ala izquierda de los romanos. Según la narrativa de Amiano Marcelino, Juliano se apresuró a reunir a sus fuerzas contra los persas, sin usar su armadura. Se las arregló para levantar su estado de ánimo y reducir la posibilidad de colapso, pero su guardia personal se dispersó durante los combates y Julián fue fatalmente golpeado en la espalda por una lanza y su ejército fue derrotado por las fuerzas persas el 26 de junio de 363. Se ha planteado la posibilidad de que la jabalina fuera en realidad proveniente de sus propias filas. El emperador fue llevado a su tienda, donde fue atendido por su médico personal, que no pudo hacer nada por salvarlo, ya que tenía perforados el hígado y los intestinos. Después de conferenciar con algunos de sus oficiales, el emperador falleció. El corto reinado de Juliano terminaba así en un completo fracaso. Los restos de Juliano fueron sepultados en Tarso. El ejército eligió como su sucesor a Joviano, un oficial cristiano de origen panomio, que se encontró en una situación desesperada, en territorio hostil y rodeado por un enemigo superior. Ansioso por llegar a territorio romano y confirmar su nombramiento, firmó una paz muy desfavorable con los persas, a quienes cedió Nisibis y Zingara, y se desentendía de Armenia a cambio del paso franco hasta el territorio romano. El acuerdo zanjó la cuestión de las fronteras, lo que fue beneficioso también para Roma. La mayor parte de Armenia fue ocupada por Sapor II durante los años 367 y 369. Su rey, el viejo aliado romano, fue vencido, capturado y cegado. Obras de Sapor II. Sapor II creó de una serie de limes fortificados en todas sus fronteras, a imitación de los romanos. En efecto, en la Alta Mesopotamia, allí donde convergían las fronteras de romanos y sasánidas, se levantó una tupida red de fortalezas, torres y fortines. De manera que, a un lado y otro de la línea de separación entre ambos imperios, existía un elaborado sistema defensivo que haría muy difícil en el futuro el avance de los ejércitos invasores.
Más al sur, en los bordes del desierto sirio y sobre todo en los límites del fértil Irak con las estepas arábigas,